Buenas noches. Creo que sería un acto revolucionario comenzar un evento un minuto antes de la hora convocada, ¿no? Pero ya estamos a sala llena y creo que bueno, podemos aprovechar el tiempo, podemos aprovechar este panel de lujo que ha decidido acompañarnos esta noche en esta segunda sesión de conversaciones Pro Da Vinci. La primera fue sobre la economía, hace ya aproximadamente un mes. La titulamos "¿Es la economía?", en referencia a aquella famosa frase de Bill Clinton. Y esta la hemos dedicado al tema político, la situación política actual, al 8D, el 8 de diciembre, las elecciones municipales y sus consecuencias. Y bueno, hemos conformado afortunadamente, digamos, un roster de lujo para la conversación de esta noche, la segunda conversación Pro Da Vinci. Tengo aquí a mi mano derecha a Margarita López Maya, historiadora, doctora en Ciencias Sociales, una gran estudiosa de lo que ha sido todo el fenómeno llamado del proceso revolucionario en los últimos 15 años. Y para nosotros es importante justamente que esta noche esté aquí para conversar sobre todos los temas relevantes, ¿no?, que nos ocupan desde el punto de vista político. A mi extrema derecha, no sin ninguna connotación política, tengo a Alonso Moleiro, periodista, colaborador de Pro Da Vinci, hombre de radio, que día a día y semana a semana analiza, digamos, la actualidad, lo que está pasando en el país y que para nosotros es importante también que esté hoy aquí. Luego tengo a mi izquierda a Luis García Mora, bueno, el sensei García Mora, ¿no? Siempre un placer escucharlo, un placer leerlo, lo tenemos colaborando también todos los domingos en Pro Da Vinci, con su columna Al Límite y de alguna manera sacudiéndonos, ¿no?, cada domingo con sus textos. También es muy importante tenerlo aquí esta noche. Y a mi extrema izquierda tengo a Luis Vicente León, colaborador de Pro Da Vinci, presidente de Data Analysis, un hombre que maneja tanto el tema de las encuestas, el tema de la opinión pública, como el tema también del análisis, ¿no? Entonces creemos que tenemos realmente un grupo de lujo para conversar esta noche. Y como fue también la primera experiencia, Conversaciones Pro Da Vinci, la idea es tener justamente un diálogo distendido sobre un tema que seguramente, digamos, no va a escapar de la controversia necesariamente, porque así ha sido Venezuela en los últimos tiempos. Y quisiera voy a empezar con unas preguntas, voy a comenzar preguntándole a Margarita López Maya sobre un elemento, digamos, que ha sido característica de la política en los últimos 15 años en Venezuela, que es la polarización. La polarización, digamos, fue una estrategia utilizada por el presidente Hugo Chávez en buena parte de su mandato presidencial y, digamos, luego de la muerte del presidente Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro, vuelve, digamos, a ponerse en la palestra desde el punto de vista de estrategia política el tema de la polarización, lo que incluso Margarita López Maya llamaba una estrategia polarizante. La pregunta es, Margarita, ¿esta estrategia tiene réditos políticos, electorales? ¿Responde esta estrategia a la intención de capitalizar electoralmente para el 8 de diciembre? ¿O es una estrategia que se corresponde más bien o que se corresponde con una nueva visión de la política que se ha instaurado en Venezuela y que ya forma parte de lo que podemos llamar este sistema? Bueno, muy buenas noches, tengan todos y todas. Un gran gusto, un gran honor estar aquí con estos cuartos bates, ¿no?, que tenemos esta noche acá. Vamos a hablar un poquito de la polarización. Bueno, ustedes saben que la polarización comienza en la campaña del 98 y ha sido una estrategia que le ha dado grandes ganancias al chavismo. Yo recuerdo que en alguna oportunidad el presidente Chávez, las encuestas le decían que debía como tratar de bajar el tono y él decía, bueno, si los votos siguen estando allí, ¿por qué yo tengo que despolarizar, no?
Yo creo que los votos, que la polarización sigue siendo una estrategia válida para el gobierno, no para la oposición, no así para la oposición que ha perdido muchas de las batallas electorales, muchas de los comicios electorales. Pero creo que la estrategia de Maduro de mantener esa polarización y aún acentuarla está por verse si esa era una estrategia adecuada. No creo que que el oficialismo vaya a salir de la polarización hasta que no le quede claro que no le da rédito electoral. Entonces, no es una nueva estrategia, forma parte del populismo. O sea, el populismo se caracteriza justamente por ser un discurso dicotómico, polarizante, agresivo, en el cual simplifica la política y eso permite una movilización y una cohesión de bases que realmente no tienen otra manera, digamos, de cohesionarse, sino así, porque las bases son muy heterogéneas, no son bases formadas ideológicamente, etcétera, con intereses muy diversos, y el populismo, la virtud del populismo es simplificar la política, allá están los malos, aquí estamos los buenos, y la gente entonces sigue esos lineamientos y eso permite una cohesión y una movilización, en este caso electoral, ¿no? Sí, Margarita introduce el concepto dentro de su análisis de la polarización, el concepto del populismo, ¿no? Y hay que recordar que durante el periodo, los diferentes mandatos del presidente Chávez, hubo una estrategia de polarización, pero en un marco comunicacional muy distinto. Habían, digamos, medios donde la oposición competía comunicacionalmente en relación con el discurso oficial. Ese panorama ha cambiado y ha cambiado con mayor fuerza recientemente, ¿no? Le quisiera preguntar a Alonso Moleiro, hombre también de medios de comunicación, ¿cómo afecta, cómo se relaciona una estrategia de polarización, cómo se relaciona una estrategia que tiene un contenido claramente electoral con el hecho de quizás que se haya construido recientemente una barrera para que la oposición pueda visibilizarse, o las acciones de la oposición sean visibles para buena parte de la población? Bueno, buenas noches. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias a la gente de ProDaVinci por la invitación. Quería decir que la polarización es un fenómeno que el chavismo buscó premeditadamente, que está en sus tesis iniciales. Repolarizar al país era un objetivo en los años 90, fríamente calculado. No fue que el presidente hizo esto porque no podía con su carácter o porque hubo una gente y buena parte de la oposición sabía que venía Chávez y por eso estaban los ánimos tan predispuestos al arrancar, ¿no? Este proceso en el año 99. Creo que ciertamente la oposición está pasando un momento complejo en materia comunicacional que le plantea un reto superior. Creo que ambos bloques han venido teniendo mutaciones importantes en varias materias, pérdidas y bajas y algunos haberes, pero creo que tampoco tenemos a los presidentes, tampoco tenemos las alocuciones, aquella acupuntura emocional que eran las apariciones de Chávez y Miraflores para con su gente luego de cualquier crisis. Nicolás Maduro es un vocero bastante precario, hasta hace muy poco la gente se reía en los autobuses, es un tipo que tiene pocas luces, pues, es decir, no es un hombre de letras, sus convicciones son de oídas, eso es suficiente, o sea, no agarró sus convicciones leyendo libros, sino que se lo contaron. Chávez leía libros, no era ningún intelectual, como pretendió hacerlo ver, pero sí era un hombre que tenía cierta lectura, pues, y era básicamente un hombre de acción. La oposición tiene un problema, bueno, increíble, los medios de comunicación del extranjero hicieron el trabajo que no hizo Globovisión en la concentración del sábado. Y eso creo que impone una revisión de una cierta política. La oposición hace una oposición muy de salón, toma decisiones calculadas, sus partidos acuerdan cosas importantes, pero no se está volcando a la calle el descontento. La oposición no ha hecho una sola pinta en la calle que diga basta de la escasez de leche. O sea, hay un activismo que es con muy poca imaginación. Ese es parte del problema. Y Enrique Capriles Radonji, que es el que está, creo yo, haciendo los desplazamientos, tiene un piso político que tiene que proteger, que es su gobernación. Entonces, no sé si sea un tema, la oposición pierde muchísimo tiempo agotando temas de cuotas internas, comprensible, es una actividad comprensible, pero creo que incluso de manera de distribuirse la vocería o de interactuar los miembros podría ser bastante más fluida. Creo que hay un trabajo urgente comunicacional que hacer, que tome en cuenta estas realidades, que use la microcomunicación, que use el volanteo, que use fórmulas clásicas de agitación, que es lo que la oposición no termina de hacer correctamente. Hablo de todo el estamento de dirigentes de la MUD, con algunas excepciones.
sin dejar de reconocer que María Corina Machado o Leopoldo López y Capriles básicamente hacen el trabajo. Sobre todo me parece que Leopoldo López está llamado a aumentar el volumen de juego, esa es la otra figura que tiene la oposición con arrastre, con vocación de poder. María Corina Machado quizás un poco más atrás, pero la oposición tiene que empezar a variar su vocería y estructurar, o sea, viene un momento, no nos adelantemos, ya voy a terminar, muy decisivo en estos meses y estos años, y eso, digamos, impone un reempaque. La MUD fue un excelente primer paso, pero llegó la hora de adecuarlo a las realidades que se aproximan. Sí, Alonso introduce, y le pregunto ahora a Luis García Mora, introduce el elemento de cómo ajustar las estrategias de la oposición a las nuevas realidades comunicacionales y a las nuevas realidades políticas. En un reciente artículo publicado en ProDaVinci de Luis García Mora, hablaba de la rebelión de los votos. ¿Puedes, Luis, elaborar un poquito sobre esa idea? Bueno, buenas noches. La polarización y la rebelión de los votos, ¿no? O sea, voto o calle. Eso es una necesidad que se ha ido planteando en la política venezolana, incluso desde que llegó Chávez al poder. La necesidad de conectar el conflicto social venezolano que trajo a Chávez en el 98. Chávez llega producto de un conflicto social no resuelto, que se llevó por delante toda la clase política anterior, toda la élite política anterior, y le quitó incluso las dos plataformas fundamentales de lo que fue nuestra democracia hasta ese momento, que eran Acción Democrática y COPEI, más el MAS y la Causa RI y todo aquello, pero era un sistema de democracia representativa con dos polos que tenían su élite, que era la élite política que teníamos nosotros, que prácticamente se autodesintegró en el camino a aterrizar en el 98, tanto así que ninguno de los dos partidos fundamentales, que eran ADEC y COPEI, tenían en su dirección nacional un dirigente que tuviese más de 2 puntos en las encuestas, más de 3 puntos en las encuestas. Acción Democrática y COPEI aterrizan en el 98 sin candidatura presidencial. COPEI vuela hacia la niña aquella linda y bella, que era una Miss Universo, y el otro después Acción Democrática busca y no encuentra, y sacan a un señor de 76 años de edad y 4º grado de instrucción primaria, cuando prácticamente no solo Venezuela, América Latina estaba pidiendo un presidente que supiese de finanzas, que tuviese un currículum, que tuviese una penetración más profunda. Eso se pierde allí, se produce ese naufragio del 98, y descuidan a este Cristo de la violencia, que era Chávez, que venía montado sobre una gran protesta sorda que había en la sociedad venezolana, que sacudía profundamente a la sociedad venezolana y que se expresaba en las encuestas cuando la sociedad venezolana pedía un cambio estructural que iba más allá incluso de las reformas que se plantearon desde la COPRE y que no encontraron en la partidocracia nuestra una respuesta más o menos aceptable de modernización del Estado, de los partidos y de la democracia. De ahí acá, lo que estamos viendo, piensa uno, es la expresión de una misma protesta, de una misma necesidad profunda de la sociedad venezolana de cambio, que apostó a Chávez, apostó a una oferta que había. Esa oferta traicionó las posibilidades de cambio a partir de un sistema democrático representativo, se casó con un modelo comunista cubano, y luego se casa con una profunda emoción que tenía la particular figura de Chávez, y se muere Chávez, aterrizamos en el hoy, y en el hoy esa polarización de la que hablamos es expresión de algo más profundo que unas mediciones, algo más profundo que unos números, y que incluso que una estrategia que siempre le resultó a Chávez positiva, le produjo a él las victorias que tuvo Chávez. Chávez tuvo muchas victorias. Entonces, cuando llegamos a esto que es hoy, que te intento aterrizar rápido porque el tiempo es muy corto, lo que encuentro es que sí, la polarización es importante y es un método, pero no es un método. Y lo maneja el gobierno, lo manejó Chávez, pero la polarización es la expresión de una necesidad de cambio
que se expresa hoy en una modificación total de la política venezolana. La política venezolana cambió completamente, completamente. Y a pesar de que mucha gente no le gusta hablar de centro izquierda y centro derecha, que la izquierda ya no vale, que la derecha... No, sí hay una conceptualización clara de la izquierda, por ejemplo, como dice Bobbio, de la búsqueda de una reducción, por ejemplo, de la desigualdad. Eso es una definición de izquierda y más. Y tenemos una definición de derecha en la cual no es ya la reducción de la desigualdad, sino una defensa liberal de la libertad también, y que conforman eso que llamamos nosotros la democracia que nos trajo hasta aquí, que era una defensa de la libertad, de la igualdad y de la necesidad de participar en las decisiones de las políticas públicas a través del voto y la soberanía popular. Pero lo que tenemos hoy en día, piensa uno, es una situación en la cual, en el devenir del 98 acá, de este que llaman el proceso, la centroizquierda se fue con Chávez. Y la centroizquierda, no olvidemos, que era Acción Democrática, que era el MAS, y que era una población enorme del 60, 70, 80%, que buscaba un cambio estructural y que hoy todavía sigue apostando a esa ficción, a esa ilusión que creó Chávez y el chavismo, que hoy trata de continuar Maduro, y que la oposición que ha tenido es una oposición de centro-derecha. Y cuando ustedes analizan la estructura de esa centro-derecha venezolana, se encuentran allí con gente que no le gustó nunca la calle. No le gustó la calle. El conflicto en la calle, o sea, cuando todos los liceos, cuando todas las universidades se lanzaban a la calle, nosotros que fuimos estudiantes nos lanzamos a la calle para defender nuestras ideas y llegamos a extremos como por ejemplo a las guerrillas, qué sé yo, pero se fue a la calle y se hizo una democracia callejera, que es lo que respira la democracia. La democracia no es cenáculo, la democracia es el ágora, la democracia es la discusión, es la calle, es salir a dar el pecho, a dar la cara, a tratar de conectarse con las necesidades populares, no con las necesidades qué sé yo, del empresariado, por ejemplo. A mí me parece inteligente, que no creo que se le haya ocurrido a ellos, esto de meterse contra los comerciantes para intentar buscar un chivo expiatorio del fallido proyecto sociopolítico y económico que se resultó esto que nos tiene metido en esta situación, pues, en esta profunda crisis, la crisis más importante que hemos tenido los venezolanos. Una crisis que tiene una inflación mayor que la de Siria, pues. Una crisis que tiene unos niveles de deterioro moral de la persona humana, de la reducción mental de la sociedad venezolana. O sea, nosotros estamos metidos en un problema muy serio, porque quienes están haciéndole la oposición a estos señores, le hacen el favor, no quieren contaminarse. No quieren, porque nunca lo hicieron. Recuerden que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que duró 10 años, los que están ahorita encabezando la oposición, porque no quiero estar hablando de personas, son personas que vienen de una manera de hacer política demócrata cristiana, que nunca, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sufrieron los rigores de la dictadura. Nunca lo sufrieron. Cuando se pusieron las definiciones de última hora, se comienzan definiciones que toman en cuenta todos los sectores, como debió haber sido y como fue, y que luego construyen el sistema democrático en el cual todas las expresiones de la sociedad venezolana se vinculan a los partidos que estaban ahí. Hoy no. Hoy el único partido que respira, que conecta, que utiliza todos los medios de comunicación de esta manera, como yo venía ahorita en la cola para venir para acá, oyendo al señor Maduro, encadenado para decir las 4 babosadas esas que dice, pero son babosadas que tienen una sintonía total, porque el señor encadena a la nación, y la encadena todos los días. Todos los días escuchan ese cántico gregoriano ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa, vale? Que cuando vamos a ver la realidad de cómo salir de este tolladero, de esta emboscada, nos encontramos con que la dirección de la MUD, por ejemplo, cada vez que le hablan de la calle, bueno, dicen que es una barbaridad. Pareciera que estamos diciendo lo que dicen los chavistas, que cuando tú coges la calle es porque es el 2002 y vas a tumbar el gobierno. No se trata de eso. Se trata de articular una oposición que tenga un liderazgo de calle, un liderazgo popular, para poder pelearle ese liderazgo al chavismo. Porque si no, con solo la clase media, con solo la parte racional de la sociedad venezolana, nosotros no vamos a salir de esto. Y ahora estamos metidos en un problema más grave que con Chávez. Desde el punto de vista, piensa uno muy modestamente, no sé, tampoco uno es un pitonizo, una cosa de esa, pero sabemos todos los que estamos aquí sentados, de la clase media, de gente pensante, sabemos que nosotros estamos metidos en un profundo problema.
Nosotros estamos metidos en un profundo problema, porque estos señores tienen algo que era, esa estructura cívico-militar descansaba sobre un problema que ellos tienen, que son las elecciones. Ellos nunca pudieron acabar con las elecciones. Y las elecciones las ganaban siempre con el apoyo militar, pero con el apoyo de la mayoría. Hoy en día no sabemos si son mayoría. Yo creo que no son mayoría. La última encuesta, que fue la del 14 de abril, habla de que no son mayoría o una mayoría cuestionada. Ahora, vamos al 8 de diciembre. Eso se tomó como una especie de papel de tornasol para medir cómo está el equilibrio ácido básico en la sociedad venezolana, ¿no? Bueno, vamos a ver si la votación es así como se presume. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros no tenemos una victoria contundente el 8 de diciembre, nosotros tenemos un problema bien grave, porque no se puede seguir haciéndole oposición al gobierno desde una vocería que prácticamente es una oposición de constitución, de leguleya, de abogado. El señor faltó al artículo cual, el señor... No, esto no tiene carne, no tiene hueso, no tiene espíritu, no tiene nada. Eso es lo más desangelado que hay. Seamos sinceros, porque yo creo que después del 8 de diciembre, en el 2014, que no hay elecciones, ahí se van a producir profundas definiciones en los dos sectores, y la definición que ocurre en la oposición puede impedir o no que este proyecto termine siendo un gobierno de fuerza, como ya lo es. Ya es un gobierno de fuerza. Cuando antes de morirse, Chávez creó un comando cívico-militar que decía que era antigolpe, no, era antivictoria de la oposición. Ellos hasta ahora se han movido con la mayoría de los votos, pero si pierden la mayoría, para mí apuestan a un gobierno de fuerza. Y ese gobierno de fuerza no se para llamando a los norteamericanos y hablando con Clinton, con Bush, ahora con Obama. No. A mí me llamó, yo sé que me estoy pasando, pero hay una cosa... No, yo sé que me estoy pasando. Yo leo todos los días El País de Madrid. Yo viví mucho tiempo en España y me casé con una gallega. Entonces, ellos tienen un corresponsal en Washington que se llama Antonio Caño, que yo lo admiro mucho. Es uno de los periodistas mejores que yo he conocido en mi vida. Antonio Caño es profundo, es maduro, es un hombre de 60 y pico de años, es un hombre con una formación enorme. Nadie conoce mejor la política norteamericana que Antonio Caño. Y ellos tienen un foro, una cosa allí en el país que se llama Club de Prensa. Entre el jueves y el viernes, ellos se reunieron para hablar del tema venezolano el performance último de limpien los anaqueles, cójanse todo, ¿no? Con protección militar. Ellos les llamó mucho la atención y Caño decía que estábamos nosotros en una dictadura comunista y el señor había asumido la prerrogativa legislativa, había vaciado al Parlamento. Nosotros no tenemos Parlamento. Bueno, no teníamos antes Parlamento pero ahora, francamente, ya no hay Parlamento, pues. Como no hay Poder Judicial, pero ahora sí de manera sustantiva. El señor legisla ya directamente, gobierna por decreto, pues. Ellos dicen que es una dictadura. Y ellos decían, hablaban de la tragedia venezolana. La tragedia venezolana. Una corresponsal de Excelsior dijo, pero no protestan, no hay reacción, porque estaban diciendo, habría que hablar con los gobiernos latinoamericanos vecinos, con Brasil principalmente y con Colombia, para que hablen con Maduro y traten de influir, porque la tragedia venezolana, esa gente afuera, bueno, ellos ven de todo, ¿no? Desde los mayameros hasta los que están en Washington, que están en Europa. El problema es nuestro. Si no hay reacción, no hay reacción nuestra. Y si no hay reacción nuestra, no pretendan que esto va a cambiar simplemente porque esta gente modificó su opinión o los militares den un golpe. Bueno. Luis García Mora, bueno, no puedo decir que introdujo un solo tema, introdujo varios, ¿no? Pero uno de ellos es la relación entre la construcción de la mayoría y ejercer el poder en Venezuela. Sin duda alguna, Chávez construyó una mayoría que tenía un arraigo popular, una mayoría que también, es cierto, incluso lo vimos medido en elecciones, fue perdiendo y se fue acercando quizás a dividir el país en dos mitades. Todo indicaba, algunos análisis presentados por Luis Vicente León,
que el presidente Nicolás Maduro había caído de forma importante desde el momento que fue electo hasta hace muy poco. Y hasta hace muy poco también, hace muy poco, comenzó a plantearse un discurso del gobierno en cuanto a que las consecuencias económicas que se estaban viviendo en Venezuela, lo que sufría el venezolano diariamente, la inflación, la escasez, se debía a la llamada guerra económica. Guerra económica, un discurso que planteaba que había unos enemigos del pueblo que eran los que estaban afectando el tema de los precios, estaban desapareciendo los productos, que había especulación, que había escasez. Eso del discurso genérico pasó a la acción, quizás con el caso emblemático de las tiendas DACA, arrancó ese proceso, un proceso que aún no ha terminado y que, digamos, genera de alguna manera grandes preguntas o grandes interrogantes en función de, uno, el 8D, ¿no? Esto tiene un efecto electoral de corto plazo, se traduce lo que desde el gobierno se ha llamado la ofensiva contra la guerra económica en un efecto, en un incremento de la popularidad y en un incremento del voto del sector oficial. La segunda pregunta es, ¿qué pasa después? Porque sabemos que estas medidas tienen unos efectos de corto plazo, quizás la felicidad de que alguien pudo comprar un televisor a un precio menor, pero que también tiene unos efectos a mediano plazo, por no hablar del largo plazo. Luis Vicente, ¿qué está pasando, en tu opinión, con el tema de las mayorías, la relación con la llamada ofensiva contra la guerra económica y qué puede pasar en función de esta ofensiva con el 8D? Sí, bueno, primero encantadísimo de estar aquí y la invitación de ProDaVinci y me permite compartir algunas opiniones y algunos datos sobre este tema, ¿no? Quizás el primero es que en efecto la entrada del presidente Maduro al juego fue una entrada un tanto negativa para el chavismo e incluso para el propio liderazgo del presidente Maduro. Maduro evidentemente no es Chávez, en muchos aspectos, carisma, popularidad, pero yo diría que uno de los más importantes es la incapacidad que tiene el presidente Maduro para pedirle a la población que postergue gratificaciones, que Chávez tenía, además, como le daba la gana. Es decir, Chávez era capaz de tomar medidas muy impopulares y surfear encima de eso, y la gente además estaba dispuesta a entregarse. Esa no era ni es la situación del presidente Maduro. O sea, Maduro tenía que entregar algo muy rápido y la verdad no lo entregó. Los primeros meses del gobierno del presidente Maduro fueron muy flojos en términos de su mensaje, de su acción y de su conexión popular. Y una gente que tenía una expectativa y que, por cierto, los primeros 3 meses fueron deteriorando la visión que tenían sobre la situación del país, que pasa en diciembre de este año, o en diciembre del año pasado, de 38% negativa a 72% negativa en el mes de septiembre. Es una cosa bárbara el deterioro perceptual que la gente tenía. Sin embargo, no se había traducido en una pérdida de popularidad equivalente en el presidente Maduro hasta agosto. Pero había perdido 4 puntos de mayo a agosto. Una pérdida para un líder que gana por 1 punto. 4 es malo, pero no era suficientemente malo. Quizás porque estaba muy cerca de la elección previa y porque había algunas expectativas, algunos beneficios de la duda, etc. Pero septiembre, octubre son terriblemente malos a la popularidad del presidente Maduro. También se está acercando a una nueva elección, se aleja de la anterior y Maduro pierde 8 puntos más para acumular una pérdida total de 12 puntos desde mayo, momento que arranca la elección, hasta el 31 de octubre. Es decir, una pérdida significativa, de nuevo, porque a lo mejor Chávez podía hacer lujo de perder 12 puntos y no pasaba gran cosa porque venía de los 70. Pero cuando tú vienes de los 50, el tema, digamos, es mucho más complejo. Ahora, ¿qué ocurre? Que independientemente de que eso estaba pasando, cuando tú preguntabas por quién vas a votar, por un candidato chavista o por un candidato opositor en la elección local, entonces se mantenía empate.
que era el mismo empate del mes de abril. Es decir, había pérdida en la popularidad de Maduro, pero no había pérdida en la disposición de voto en la elección local. Bueno, digamos, aquí se nos presenta un primer problema para los que teníamos que proyectar. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente esas cosas bailan pegado y esta vez no estaban bailando pegado. O sea, había una dicotomía entre esas dos variables. Y uno podría empezar a olfatear y decía, bueno, la mayoría de la gente dice que va a votar parejo, pero el parejo era 37-37. Y todo lo demás no contesto. Si uno, digamos, evaluaba el tema con cuidado, podías concluir que ese 37-37 era un empate, pero a favor de la oposición. ¿Y por qué? Bueno, porque si bien es cierto, estaba empatado en la manifestación abierta, el deterioro significativo en la popularidad de Maduro hacía prever que esos no sabe, no contesta, que estaban ahí y que se podían manifestar en la elección, iban probablemente a ser mayoritariamente un voto contrario. Por lo tanto, a lo mejor no una cosa magistral, espectacular de 10 puntos, pero sí se podía esperar que la oposición obtuviera un éxito en términos de votos. Vale la pena decir que el éxito del 8 de diciembre no es solo los votos totales, tú tienes que medir esa elección por varias vías, quién gana la mayoría de las alcaldías, quién gana las alcaldías simbólicas, quién obtiene más votos totales en esa especie de plebiscito simbólico que ha convocado Capriles en nombre de la oposición. En número de alcaldías no parece que hay demasiadas incertidumbres. Eso lo va a ganar probablemente en mayoría clara el gobierno y lo va a ganar en mayoría clara por su distribución geográfica. Si bien es cierto, en abril Capriles obtiene solo un punto porcentual menos que Maduro. Cuando tú ves el mapa electoral, ese mapa es rojo, completamente rojo. Los azules vienen de Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y uno que otro lugarcito en Caracas. Claro, no lugarcito, lugarzote en tamaño de votos, pero geográficamente muy concentrado. El mapa seguía siendo rojo, a pesar de que era un punto solamente la diferencia. Si tú te imaginas el país, la mitad azul y la mitad rojo, no, era rojo con unos punticos azules. Lo que pasa es que esos punticos eran tan grandes en votos que permitieron que la elección fuera pareja en número de votos. Pero si tú lo traduces en alcaldes, ese mapa rojo son mucho más alcaldes que los alcaldes que podía obtener la oposición. Por tanto, la probabilidad de que el chavismo obtenga mucho más alcaldes que la oposición es muy elevada. No es 100%, pero es muy elevada. ¿Qué pasa con los símbolos? Bueno, al revés, si la oposición era grande en los chiquitos, entonces uno podía presumir que la oposición, perdón, si el chavismo era grande en el país completo, la oposición tenía que ser grande en los grandes centros poblados para poder equilibrar. Entonces, y esos grandes centros poblados son los símbolos, por lo tanto, la oposición debe ser un favorito a nivel simbólico. Claro, hay un problemita técnico. El problemita técnico es que tú te puedes ganar todos los símbolos, pero si tú pierdes Caracas y Maracaibo, o no ganas Caracas y Maracaibo, los símbolos se desguazan. Es decir, tú puedes ganar Valencia, Barquisimeto, Puerto Ordaz, carajo, pero perdiste Caracas y perdiste Maracaibo y tú no ganaste simbólicamente esa elección. Bueno, aquí el tema es un poco complejo porque Caracas probablemente va a ser ganado cruzado. Es decir, la oposición va a ganar probablemente la alcaldía mayor, la oposición va a ganar probablemente la alcaldía mayor, es favorito el chavismo a ganar Libertador, lo cual indica un cruce en Caracas. ¿Y eso qué significa? Que quien gane Maracaibo ganó los símbolos. ¿Por qué? Porque si gana el chavismo, va a decir que ganó Jorge Rodríguez Caracas y Pérez Pirela Maracaibo. Si la oposición gana Maracaibo, que la oposición ganó los símbolos, porque ganó Ledesma Caracas y Evelyn Trejo Maracaibo. Además que Maracaibo no está tan claro como parece estar Caracas. Es decir, ese tema está mucho más complicado. Y el tercero, que es el número de votos, donde me quiero conectar específicamente con el impacto, es lo que el chavismo quiere entonces mejorar. Es decir, quiere mejorar sabiendo que puede partir símbolos y que va a ganar en la mayoría de las alcaldías, necesita desesperadamente mostrar un triunfo en número de votos para hacer lo que de alguna manera Luis ha puesto sobre la mesa,
poner a la oposición en aprietos ante una derrota electoral en esa elección. ¿Qué hace? Bueno, lo que hizo Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Va mucho más allá de repartir unas televisiones de plasma barato. Es un tema, en mi opinión, mucho más fuerte que eso. ¿Qué hace Maduro? Primero, es el líder que hace un mes o dos la mayoría de la gente pensaba que era débil, que era un tipo, digamos, chiquitico, que te preguntabas, ¿quién será que en verdad gobierna o manda? Hoy ya no está en duda. Es decir, puede ser que no sea, pero no está en duda en la mayoría. La mayoría vio a Maduro. Lo vio en cadena nacional N veces. Lo vio hablar en primera persona. Lo vio tomar decisiones concretas. Convertir sus decisiones en una acción que se traduce en la toma, por cierto, en mi opinión, inadecuada económicamente e ilegal, de muchos comercios que liquidaron su mercancía. Lo vio en una acción que le terminó dando una reducción de precios en los negocios que tocó y en los que no tocó, que también bajaron los precios como reacción al miedo de ese evento. Pero además, Maduro se fue empoderando alrededor de este evento. Tú ves el discurso 1 de Maduro y ves el discurso de la cadena de ayer o de antier y tú ves otro Maduro completamente distinto. Y eso, sin duda, genera una presencia mezclada de elevación de perfil, toma de decisiones, liquidación de productos más baratos y construcción de chivos expiatorios, pero también de demostración de consecuencias negativas que también ocurrieron. Ahí no hay solo chivos expiatorios, aquí hay buenos y malos mezcladitos en todos lados. Y cuando tú los muestras, desvías la atención de los problemas centrales y eso puede ser útil desde el punto de vista electoral. Creo que es muy útil desde el punto de vista electoral. Claro, al hablar de la utilidad de la estrategia desde el punto de vista electoral, yo recuerdo, digamos, una afirmación que hizo recientemente Margarita López Maya, que la crisis del 99 sigue intacta, ¿no? Y cuando uno piensa, bueno, ya va, la crisis del 99 de alguna manera implicó un cambio importante desde el punto de vista político en Venezuela. Ahora, esta crisis, la llamamos crisis, la situación económica, la situación política, si sigue intacta, ¿cómo se conecta con lo popular? Es decir, se puede esperar, quizás no necesariamente en las próximas elecciones, que son tan cercanas, sino se puede esperar que la crisis pueda mover también el sistema político como ocurrió en el 99. Sí, bueno, desde aquí ya se han puesto sobre la mesa muchas cosas muy importantes y muy interesantes. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Porque yo siento una percepción sobre la situación actual y que además preveía cuando venía bastante pesimista, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta que la situación es muy complicada, entre otras cosas, porque nosotros estamos avanzando sobre un régimen que ha ido poco a poco apoderándose de todo el poder de esta sociedad. En este momento está concentrado todo el poder en el vértice de esa pirámide que es el petroestado venezolano y está en las manos del presidente Maduro, que ha hecho lo posible y lo imposible por parecerse al presidente Chávez, y yo convengo con Luis Vicente de que esta temeraria apuesta la que hizo en las semanas pasadas tenía esa finalidad y ha tenido resultados que los veremos el 8 de diciembre. Él logró demostrar, ahora lo llaman comandante, mi comandante en jefe, si lo están viendo, habla en primera persona, como dice Luis Vicente, y esa gesticulación que antes se le veía tan grotesca, que parecía que lo estaba haciendo frente a un espejo para parecerse a Chávez, pues ahora ya nosotros lo estamos viendo como que es Chávez, pues hay algo allí, ¿no? Ahora bien, si nosotros nos asustamos con eso, no vamos a hacer nada. Porque, en efecto, este Estado está avanzando, no solamente que se está agotando la democracia venezolana, sino que está avanzando claramente, no solamente hacia un autoritarismo, sino que tiene una vocación totalitaria. Y esa es justamente, yo creo que sobre eso que tenemos que discutir, cómo se hace, cómo se resiste un electorado y un país a una forma de hacer política
a un ejercicio de hacer política de esa manera, que va mucho más allá del autoritarismo, con un aparato de propaganda bestial que tiene el gobierno en este momento, que avanzó también en estos meses el presidente Maduro con la compra a través de chavistas de Globovisión. Esta cosa está arremetida contra el bloque de armas ahora con el 2001, la compra de la cadena Capriles. El reflejo más exacto de esto fue que la manifestación del domingo no fue reseñada por ningún canal de televisión. O sea, no existió para los medios audiovisuales lo que sucede en este país, lo que sucede con la oposición. Entonces, en esa situación, si nosotros decimos que hay errores, por supuesto que los hay, pero hay que también tener en consideración que la situación es muy, muy difícil. Y yo diría que, y recordando un film que se está dando aquí sobre Hannah Arendt, en el cine judío, que hay una diferencia, decía Hannah Arendt, de las personas con respecto a Eichmann, en el juicio a Eichmann, que decía es que Eichmann era un don nadie. Era un don nadie, él ni siquiera era antisemita, porque él no pensaba, él dejó que el partido pensara por él, que el Estado pensara por él. Pero las personas se mantienen pensando, mantienen su derecho a pensar, y ese es el ciudadano. O sea, aquí la única manera, digamos, de salir de esto es hacer ciudadanía, y esa ciudadanía pasa por votar. La más importante que tiene esa ciudadanía es seguir pensando, seguir evaluando la situación y perseverar hasta la muerte en esa urna. Porque voy a decir una cosa, no es tan fácil movilizarse en este momento. A mí me pareció una temeridad de Capriles salir a movilizar a la gente con la arremetida que se estaba haciendo en ese momento. La gente no es tonta, la gente no sale a la calle si siente que salir a la calle le puede costar demasiado. Pero entonces las estrategias tienen que ser por el lado de la construcción de ciudadanía. ¿Por qué la oposición, por ejemplo, no ha pensado en la posibilidad de iniciar un referendo abrogatorio de la ley habilitante? Eso es una iniciativa de ciudadanía. O sea, ¿por qué tenemos que ir a los tribunales si ya los tribunales están arrodillados al Ejecutivo Nacional? Si los poderes públicos han sido confiscados por el Ejecutivo Nacional, lo que decía Luis García Mora es cierto. Aquí no, el Poder Judicial hace rato ya que está subordinado. El más grotesco quizás es la Fiscalía. Las declaraciones de la señora fiscal hoy son realmente increíbles, ¿no? Con respecto al gerente de Capriles, ¿no? Al señor se le invitó y el señor se fue para allá y firmó una cosa. O sea, en realidad nosotros estamos viviendo el mundo al revés. Nosotros estamos viviendo un poder ciudadano que es el poder del Estado, actuando contra los ciudadanos. Estamos viendo un legislativo que no legisla, sino que deja que el Ejecutivo legisle. Y estamos viendo un poder judicial que no hace justicia, sino que lo llaman por teléfono y dictamina de acuerdo con los intereses de la revolución. Entonces nosotros lo que quedamos como ciudadanos tratando de resistir una situación realmente muy complicada. Y yo creo que la estrategia pasa primero por tomar conciencia de lo duro que es esa situación, por tener la tolerancia dentro de las organizaciones sociales y políticas, digamos, de la dificultad que hay, porque no solamente es un Estado que tiene un talante autoritario y totalitario, es un Estado que tiene mucho real también, en donde la sociedad venezolana está acostumbrada además a mirar para arriba. Fíjense que yo estoy diciendo lo de la ley habilitante y eso, no ha habido una iniciativa de un partido político que yo creo que se le haya ocurrido eso, porque siempre se está mirando es al Estado. Entonces tiene que haber un cambio de óptica en cuanto al inmediatismo. Aquí se ha avanzado muchísimo desde el año 2010 por parte de las fuerzas opositoras al gobierno. Aquí hubo una catástrofe durante el primer gobierno del presidente Chávez. Aquí esto quedó tierra arrasada el 2005 cuando
cuando el Partido Político de Acción Democrática decidió retirarse de las parlamentarias y detrás se retiró todo el mundo y le dejó ese parlamento al chavismo, 100%. A partir de ahí no había nada que hacer, había sobrevivido a un golpe de Estado, había sobrevivido a un paro petrolero y entonces se le entregó la Asamblea Nacional durante 5 años y había ganado un revocatorio. Sobre esas ruinas se construyó una oposición y les voy a decir una cosa, yo salgo de Venezuela con mucha frecuencia y me han invitado y lo voy a decir así porque me llamó mucho la atención. Yo estuve en Bolivia con todos los partidos, tanto del gobierno como la oposición, en un taller. Y he estado también en el Parlamento en Ecuador. Y la oposición que tiene Venezuela no la tiene Bolivia, ni la tiene Ecuador. Esa gente no se puede poner de acuerdo en nada. Y además, una cosa que dijo Alfonso, que yo también quiero decir, es verdad que el presidente Maduro no tiene luces. Es verdad que el presidente Maduro incluso pudiera ser un analfabeto funcional. Pero Joseph Stalin también era así. Y si ustedes ven la serie sobre Stalin que se hizo, usted va a ver a Trotsky y a todos los intelectuales del socialismo junto con Lenin burlarse de Stalin. Y decir, pero bueno, ¿por qué este señor no sabe nada de nada? Pero una cosa es no tener luces y otra cosa es no tener habilidad política. Y Maduro, yo no lo conozco, pero desde los 14 años está en política. Y es un operador político. Entonces es muy importante, creo yo también, no subestimar a las personas, porque una cosa es que tenga luces y otra cosa es que tenga habilidad política. Instinto no parece tener, pero habilidad como operador político me parece que sí lo tiene. Y con eso simplemente como todo el mundo se cogió mucho tiempo, decidí cogerme un poquito más yo también. Y entonces simplemente para redondear y para pasarlo voy a decir, para mí, la sociedad venezolana tiene 3 décadas tratando de salir de un pantano. Desde el Viernes Negro esta sociedad ha trabajado afanosamente por encontrar una salida a una situación que colapsó a finales de los años 70, y es que el ingreso fiscal petrolero no alcanza para alimentar y para que vivamos bien 30 millones de venezolanos. Y no hemos encontrado el modelo económico que nos permita, y nadie está discutiendo eso. No hay partidos, no hay espacio, no hay lugar donde se discuta cuál es el modelo económico que este país se pueda dar, donde podamos ponernos a producir y utilizar el ingreso fiscal petrolero para 2 o 3 cosas y poner a producir una economía y volver a asociar el trabajo con el ingreso de los venezolanos. En este momento nosotros somos todos unos rentistas y en 30 años eso no ha cambiado. El presidente Chávez ofreció villas y castillos, un nuevo modelo alternativo no neoliberal, y esta es la hora en que de cada $100 que entran en este país, 95,5 de esos dólares vienen por el petróleo y cada vez más vienen por petróleo crudo, es decir, sin ningún agregado de trabajo de los venezolanos. Bueno, hoy en la cuenta de Twitter de ProDaVinci, que es @ProDaVinci, hicimos, contándole a la audiencia tuitera que teníamos estas conversaciones hoy, conversaciones ProDaVinci, y le pedimos que si tenía alguna pregunta que hacerle al panel, ¿no? Y la intervención de Margarita me da pie a preguntarle a Alonso una de las preguntas que más se repitió en Twitter. Había gente que decía, mira, yo voy a votar el 8D, pero quiero que me den aún más razones para votar. ¿Cómo utilizar el voto no como una estrategia de legitimación, sino como una estrategia, quizás como lo mencionaba Luis García Mora en su artículo, como un ejercicio de rebeldía? ¿Cuáles son las razones que se le pueden dar a las personas en este momento para votar el 8D, Alonso? Bueno, quería decir 2 cosas. Primero, yo creo que yo sí conocí bastante a Maduro en una época porque lo traté como reportero. Y nunca he creído que es un tonto. De hecho, escribí un artículo sobre eso en ProDaVinci a partir de mi percepción. No creo que sea un hombre especialmente hábil y creo que, así como no debemos subestimarlo, tampoco debemos temerle más de la cuenta, porque Maduro no es Hugo Chávez. Y yo creo que además Maduro tiene atrás un aparato que lo está coachando, cubano, que tiene una manera muy específica de proceder.
y que incluso cuando arrancaron los saqueos en Daca, hace el libreto de Fidel Castro, pues acusamos a la oposición de estar detrás de los saqueos. Esa es la regla de oro de la ultraizquierda en la universidad. Ahora, creo que si vemos bien, lo que pasa es que, claro, todos tenemos un nivel de agotamiento con la situación y queremos que la cosa nos digan ya que el 69% del país quiere cambiar. Claro, eso es lo que... Para allá vamos. El asunto es en cuánto está la paella. Ese es el problema. Es decir, en el año 2008, que es hace muy poco, la oposición sacó 42% y ganó 6 estados grandes. Y yo sentí ese día, avanzamos. Esto es un paso adelante. Pero Hugo Chávez, que era un duro, pese a que acabó con este país, administró, entonces, bueno, jugaba él también, y pues nos lanzó el referéndum de la enmienda, perdimos las elecciones y así. Pero en cada nueva elección, la oposición usa un remo, que es el remo de la cita electoral. Y ha avanzado, sí ha avanzado objetivamente. De 36 puntos de Manuel Rosales, pasó a 42 en las gobernaciones, pasó a 45 en la enmienda, pasó a 52 en las parlamentarias, y bueno, tuvo el tropiezo del 2011, que es un año donde yo creo que, aun cuando la MUD hizo un primer barrido muy inteligente y un protocolo de acuerdos muy bien estructurado y mejoró muchísimo en su vocería, llegamos hasta sentir orgullo de ella, yo creo que tenemos que dejar de distanciarnos. Esta es tu oposición, así. Yo creo que la oposición hay que criticarla constructivamente, lo cual no quiere decir dejar de criticarla. Yo, que he sido un defensor de la MUD incondicional, estoy empezando a criticarla porque ya estoy perdiendo la paciencia con el amor al protocolo que le tiene la MUD. O sea, yo creo que las cosas no pueden ser tan peinadas. O sea, estamos en una situación que es una emergencia y uno los ve. Además, creo que en la MUD está hecha por un montón de partiditos crónicos que no crecen y que deberían preguntarse por qué es que no están creciendo si en este país la oposición y el descontento son tan robustos. Algo está pasando, que puede que sea en parte un fenómeno global. Lo que quiero decir es que en el 2011, de pronto, cuando parecía que ya íbamos a tomar la nariz que faltaba, Hugo Chávez nos cambió la cosa y bueno, el año pasado ganó las elecciones. Y luego entramos en la era Maduro. Yo creo que estas elecciones, yo siempre pensaba, pueden ser el pórtico para una situación que podría precipitarse en virtud del deterioro económico del país. Porque el deterioro no es una lectura tradicional, no, bueno, las encuestas indican que la gente tiene como ha tenido, ciertamente bienes intermedios y está mejor y se ganan unos reales. No es cierto, no está pasando. La plata no le rinde a la gente. Una barra de mantequilla pasó de 30 a 100 bolívares en un solo golpe. Los huevos aumentaron, o sea, la comida está subiendo, no hay leche. Hay problemas graves, que no son problemas de la clase media, son problemas que nos llegan a todos. No hay repuestos de automóviles. A mí me dijeron que incluso las cajas de fósforos no las están haciendo por problemas con el plástico. Son temas elementales. Eso se puede profundizar y eso puede abrir un montón de opciones que todas tienen que ser constitucional. Entonces, la MUD iba encaminada a un muy buen resultado electoral. Ahora, entonces, hay que matizarlo viendo lo que pasó con Daca y viendo si eso tiene el resultado que parece tener en las encuestas. Yo soy de los que tendría que ver el resultado electoral para que me convenzan que el trabajo con los comercios es más fuerte o con los centros comerciales que los problemas con el papel toalé y la leche y el aceite o con los niveles de escasez que son absolutamente policlasistas y multidimensionales. O sea, es una cosa que nos toca en todos lados que vamos. Ahora, creo también otra cosa, creo que Enrique Capriles es un líder que tiene un cuero muy especial y que hay que aprender a identificar. Esas cosas no salen con frecuencia. Creo que es un tipo que tiene vocación de poder y que ha demostrado un coraje cívico asombroso que no habíamos visto en nadie en Venezuela en estos términos. Pues creo que Leopoldo López tiene que ahondar su volumen de juego porque tiene con qué para acompañar seguramente con su proyecto y sus intereses personales a los cuales tiene derecho para estructurar, digamos, un nuevo ensamblaje de la unidad. Pero si no ve cómo es que ha venido creciendo la mesa, es decir, los votos de la oposición, de aquel 39 de Salas Romer, de aquel 40 en el referéndum revocatorio, de aquel 36 de Manuel Rosales, y ya estamos encaramados en el 50, tú dices, bueno, mira, yo creo que estos 2 años que vienen, para mí son absolutamente impredecibles, porque es que en las ciencias sociales esto podría irse cociendo a fuego lento, el país haitianizándose, o bueno, quizás no tanto, porque hay petróleo, ¿no? Pero una especie de crisis lenta que vaya, todos cociéndonos, unos se irán, otros se quedarán, hasta que lleguemos o que el asunto se precipite y la gente de pronto del descontento prenda de verdad a la vuelta de unos meses o un año y
vayamos a una situación de consulta electoral. Esa es decir, sí, lo digo porque aunque entiendo que muchísima gente cree que el volumen de recursos del Estado es suficiente como para calmar los apetitos de la gente, lo acaba de decir Margarita López Maya, el recurso petrolero no da, el modelo cambiario en Venezuela se agotó, la política de precios en Venezuela se agrietó por todas partes. En Venezuela está planteada una crisis inflacionaria inédita, insólita. Entonces, eso abre algunas opciones, pero pasa porque una vez que, o sea, yo lo que estoy viendo es que el resultado electoral va a ser importante, pero no necesariamente va a ser, o sea, quizás el país no se lo tome como estamos esperando, quizás no sea el referéndum que estamos esperando, y el asunto tendremos que decirlo en otro momento, en una constituyente o en una, que es una propuesta que está sobre la mesa, que se ha planteado públicamente, o en un referéndum revocatorio. Todas esas salidas tienen costos altos y son complejas. Lo que quiero decir con esto, y podría ya llegar al final de esta parte de la reflexión, es que muy probablemente el país vaya a otro momento de conflictividad, es decir, de enfrentamiento. Y, sobre todo, yo no creo, honradamente no lo creo, que la salida de Hugo Chávez no vaya a producir consecuencias. O sea, yo sí creo que la salida de Hugo Chávez no deja de ser un tema importantísimo. Chávez era el comienzo y el final de toda la política en Venezuela y no está en este momento. No está. Maduro tiene recursos, tiene un partido, ha aprendido a responder, tiene además un grupo de gente que lo orienta y tal, pero tiene una dificultad económica y social con tendencia a agravarse que yo no sé si va a poder manejar. Sí, bueno, debo decir antes de hacer la siguiente pregunta que increíblemente estamos entrando en la recta final. Ustedes tienen unos papelitos, si quieren hacer una pregunta, por ahí los van a recoger para tratar de hacer una ronda de preguntas de las mentes más rápidas que tengamos aquí en este panel. Pero Luis García Mora, tengo dos Luises aquí. El presidente Chávez utilizó el argumento de que solo él y su grupo político podían garantizar la paz en este país, podían garantizar la estabilidad de este país. Nicolás Maduro sigue utilizando ese argumento, que en el caso de que ellos perdieran el poder, este país es ingobernable. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Es cierto que el presidente Chávez fue un dique, para que la protesta nacional, más que la protesta nacional, la necesidad de que esa protesta se evidenciara en un cambio, una protesta que no se expresó sino en el voto. De repente sacaron los partidos tradicionales, de repente insurgió Chávez, una Miss Universo y un señor de pelo blanco de Carabobo que decía que era un genio. Y después había un morenito de Acción Democrática que lo agarraron y lo batieron contra el suelo, y el señor que le quitaron las llaves del partido le quitaron el partido y todo. Esos son síntomas de una enfermedad. Fueron síntomas de una enfermedad. El país necesitaba que la insurgencia social que estaba latiendo en las profundidades de la sociedad venezolana, que esa insurgencia se manifestara, y aún creo yo como Margarita López Maya, que todavía esa necesidad de cambio está presente. Claro, este es un gobierno que con un populismo y un clientelismo llevado a la enésima potencia se mantiene con una grosería franca, pues, o sea, ellos se dan cuenta de que hay que repartir y no tienen dinero para comprar lo que repartían antes en las elecciones, entonces se tiran contra los comerciantes, abren los anaqueles, métanse ahí, y eso desde una acción de gobierno muy contundente y sin ningún tipo de rubor, de escrúpulos, pues, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista civilizado, pues. Es el manejo de una banda de malandros que está conectando al país con ese sector del lumpen, con ese sector
más disociado que tenemos los venezolanos, que ha venido creciendo por las razones que se expresan en la criminalidad, por ejemplo, en la inseguridad, por ejemplo, en la falta de modales, en la anarquía y en el caos que vivimos creciendo. O sea, nosotros estamos viendo una crisis moral, de ciudadana, una crisis humana, una crisis de individuo, una crisis de persona. Nosotros los venezolanos nos hemos convertido en los peores, de lo que nosotros teníamos defectos. Creo que estuvimos tan bien construidos durante todo el periodo democrático y antes inclusive, que a pesar de que no tenemos ninguna ley que nos castigue, sino que hay un gobierno con un megáfono llamando al saqueo, llamando a la anarquía. O sea, es un gobierno que se da cuenta de su fracaso y quiere conectar con esa anarquía y con ese caos para conducirlo él. Él tiene una estructura cívico-militar de guerrilla. Es como si las FARC hubieran alcanzado el poder y tuviésemos a las FARC en el poder. Eso significa, simple y sencillamente, que si aquí ellos avisoran que se puede producir un conflicto producto de las condiciones económicas que está viviendo el país, que es una crisis. Yo he hablado con mis amigos los economistas, y no hay ninguno que me haya dicho que esto no está a punto. Aquí no hay luz, hay un colapso de energía, hay un colapso económico. Uno dice la palabra colapso y uno tiene miedo porque el colapso es una totalidad, es casi un absoluto. Pero cuando uno se da cuenta de que sí marchamos hacia eso y estamos tan cerca, aquí no hay luz, aquí se fue la luz, aquí hay apagones todos los días. Aquí dice la señora de las redes sociales de Cofavic que hay unos mini caracazos en cadena, en cascada, que están dispersos, pero que si encuentran algún tipo de articulación, pueden terminar en un caracazo peor que el que tuvimos. Ahora, todos esos elementos concretos de una profunda crisis social, política, económica y todo, una crisis de gestión que la gente olvida. Aquí no la crisis, decía Diego Bautista Urbanejo, que es tan libresco, que hay una definición de crisis histórica cuando coinciden todas las crisis: la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis jurídica, la crisis cultural. O sea, a veces hay una crisis económica, pero no hay una crisis política. A veces hay una crisis social, pero no hay una crisis económica. O sea, pero de repente confluyen todas las crisis simultáneamente en el tiempo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros, una crisis histórica. Ahora, esta crisis histórica, que puede expresarse el 8D o no, puede expresarse en el 2014 o no, puede expresarse en las elecciones parlamentarias del 2015 o no, es una crisis que no se le puede perder la vista. Tiene que ser objeto de un profundo análisis. Los venezolanos no estamos con franqueza enfrentando los elementos de esa crisis. Nosotros hemos llegado al extremo, la oposición. Uno lee El Nacional, que fue mi periódico durante 13 años y ya no lo es. Uno ve El Universal, que es lo que nos queda, ¿verdad? El Nacional, El Universal. Los medios ya radioeléctricos están totalmente controlados. La oposición no consigue meter una cuña en televisión ni pagándola. O sea, francamente, todo el espectro radiotelevisivo está sometido al gobierno. Esto es muy importante. Esto sí es una hegemonía comunicacional. Este señor coge el micrófono y habla durante 4 o 5 horas diariamente. No hay nada que se lo impida. Nosotros no tenemos ningún tipo de estructura. Nosotros estamos en vías de disociación completamente. No digamos institucional, nosotros no tenemos estructuras institucionales que estén sintonizadas con la ciudadanía, que es lo que le da cuerpo a una institución. Lo que tenemos son unos disfraces, unas entelequias, unas cosas que están allí, que se usan retóricamente desde el gobierno, incluso desde la oposición. Parece que la oposición tiene miedo de darse cuenta de lo que está pasando. ¿Y cómo se expresa eso? Dice uno, en un discurso. Si usted analiza el discurso, usted sabe cómo es el discurso del gobierno y sabe cómo es el discurso de la oposición. El discurso de la oposición no está hablando de la profunda división que hay en la sociedad venezolana. Aquí están preocupados porque cerraron los negocios O sea, hay una óptica economicista que yo creía que se había abandonado después de lo que ocurrió con la última etapa de la democracia, en que el lenguaje político de Eddy Copey eran completamente economicistas. El discurso de Osvaldo
Cuando fue candidato presidencial parecía que era candidato a presidir Fede Cámara. O sea, la falta de sintonía popular es tan grande que es grotesca. Y todavía pareciera que lamentamos que le hayan cerrado el negocio a los árabes chavistas dueños de Daca. Esa es la cosa. Y entonces le es tan fácil al gobierno, no por su formidable maquinaria de propaganda, sino porque es tan fácil para ellos colocar a la oposición a defender eso. Porque eso no se hace. Porque usted va, pero imagínate llamando al saqueo. ¿Cómo se hace eso del llamando? Pues señor, esto es la FARC en el poder. Si aquí se produce una explosión social, ellos tienen todo el aparataje para ponerse al frente de eso y perseguir a la clase media, perseguir a los empresarios, perseguir a todos los venezolanos que no estén de acuerdo con ellos y abrir un nuevo compás totalitario, como dice Margarita, que se avisora ya uno lo palpa. Yo tengo 50 años en esto, yo soy un periodista, yo tengo 69 años. Y yo he pasado casi más de los 50 años de mi vida dirigiendo periódicos y plantas de televisión y pendiente toda mi vida de lo que es la neurosis esta de la noticia última. Bueno, esto que está ocurriendo, si usted lo mira con eso que llaman el olfato noticioso, que periodista que no lo tiene vive ciego y sordo, eso es simplemente la intuición. La intuición que se desarrolla con la experiencia y se concreta en percepciones inmediatas importantes. Para mi percepción, dispuesto a equivocarme, yo creo que nosotros estamos en un momento sumamente peligroso, sumamente difícil, como dice Margarita. Pero no difícil, porque es difícil porque la interpretación es muy hipócrita. Nosotros tenemos que conectarnos con las mayorías. Nosotros tenemos que conectarnos con las necesidades de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana estaba hasta aquí de los precios altos. Sí, cómo no, porque estos señores manejaron el país de tal manera que produjeron esta crisis, y esta crisis produjo esta inflación, y esta inflación produjo esta escasez y todo eso. Entonces estamos como economistas. En los programas de radio están los economistas permanentemente. Pedro Palma, por favor. Todavía Pedro Palma le pregunta, ¿y qué vamos a hacer, Pedro? Imagínate, y entonces Pedro dice, bueno, aquí hay que hacer un ajuste económico, esto está cantado, aquí no se puede. Oye, pero por favor, claro, esa es la respuesta que pueda dar Carlos Hauman, que pueda Herbert, que puedan dar los amigos míos. Todos son amigos míos. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos quieren hablar como sociólogos, quieren hablar como economistas. La pobreza, eso que le sacan el cuerpo, porque la pobreza da grima, porque la miseria da asco, porque da miedo, pánico, a la clase media sobre todo. La pobreza, hablaba yo con un amigo mío, es para los economistas y los sociólogos y los investigadores sociales un problema. Y cuando van a la Universidad Católica, donde está Juan Pedro España, y elaboran ese tronco expediente sobre la pobreza venezolana, es un expediente sociológico, económico, pero la pobreza para el político es un drama, tiene que ser un drama. La política es emoción y esta dirigencia nuestra no emociona, porque cree que están dando clases en la universidad, y la política es imágenes, no es concepto, no son abstractas. Usted no puede ganar elecciones con abstracciones, vendiendo democracia, vendiendo esto. No, usted gana las elecciones con cuestiones concretas, con imágenes. Los poetas en este momento se acercan más a las necesidades venezolanas, a la emoción, porque son poetas, porque reciben emociones, se emocionan. Estos señores nuestros que dirigen la política venezolana, que heredaron esto, tienen que aprender a emocionarse y a sincerarse, a que les duela que aumenten los precios y no tenerle miedo al empresariado para llamarlo a que tenga un compromiso mucho mayor del que tiene con relación a la hora nona que vive la sociedad venezolana. Ese llamado, ese convocatorio que llegaría a los estamentos más populares del país, porque le diría, sí, estos señores también nos van a defender, porque no nos olvidemos, señores, los únicos defensores que ha tenido la sociedad venezolana en sus sectores populares desde el 99 hasta hoy han sido los chavistas. Y así no se ganan elecciones. Ganan elecciones confiando al sector conservador de la mesa, confiando en que la implosión, el autodeterioro, la crisis de gestión, la incapacidad, la ineptitud de esta gente, vaya más allá de esta crisis mayúscula que ha producido. Y que esta crisis se produzca sola, y entonces después vamos a ver cómo hacemos nosotros, la clase política, para ver cómo hacemos para resolver los problemas. El venezolano le crecieron los pantalones políticos.
Ya los valores políticos cambiaron. Ya aquí se produjo una recodificación de los valores políticos venezolanos. Hay unos nuevos códigos. Y hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que escribir. Y sin miedo, que no se le puede meter uno con la MUD. Ay, cuidado, porque lo están haciendo bien, venimos creciendo y creciendo, si es verdad. Pero venimos creciendo porque este gobierno no sirve. Porque no sirve, porque esto es un proyecto fallido, inviable. No hay un país en el mundo que esto haya producido un éxito. En ninguna parte del mundo. Hasta los chinos cambiaron el modelo, por Dios. Los cubanos están cambiando el modelo. Estos necios no cambian nada porque la cabeza no les da. Pero la oposición, guardando siempre sus intereses, cuidando siempre sus propios intereses, cuidando bien, calculando. Yo repito, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estuvieron 10 años calculando y metían presos a los adecos, perseguían a los comunistas, tenían al doctor Velázquez preso en Ciudad Bolívar junto con Luis Miquelena, conectados por una reja. Veía el viejo Velázquez que me lo contó, cómo tenían a Luis Miquelena hecho polvo a las 3 de la tarde, que se lo llevan en la mañana torturándolo. Le hicieron de todo, a Ciriberto. Mataron gente. Aquí se estaba matando gente, mataron a Pinto Salinas. Aquí la represión prejimenista era enorme. Y sin embargo, hubo un sector de la sociedad venezolana que no fue tocado. No fue tocado. Hoy, ese sector conduce la oposición. Ese sector le tiene miedo a la calle. No para pegarle fuego a la ciudad, sino que no es su estilo. El San Ignacio jamás salió a la calle. La Salle jamás salió a la calle. ¿Cómo le van a pedir a estos señores que se pare el muchacho ese que le dijeron maricón en televisión, en cadena nacional, y el muchacho que es mi amigo, no tuvo ni siquiera la posibilidad de pararse? No de caerse a golpe con ese orangután, sino de decirle, ¿por qué eso no se hace? ¿Por qué usted me trata de esa manera? Sea grosero. Respete. No hay respeto. Y el pueblo venezolano no sigue a quien no se hace respetar. Gracias, Luis. Estamos cerrando, hay varias preguntas. La verdad que este tema inevitablemente da para mucho, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, ProDaVinci seguirá siendo un espacio para discutir todos estos temas. Hay varias preguntas en este tenor. Le cuento una a Luis Vicente. No hay comida, no hay papel toalette, no hay luz, no hay trabajo, no hay repuestos, no hay canales de TV. Si no hay nada, ¿por qué el gobierno sigue ganando votos? Luis también es economista y evidentemente estas políticas llamadas ofensiva contra la guerra económica van a tener consecuencias también en la vida cotidiana. La pregunta es, Luis, ¿cómo esperas tú el 2014 y la conexión entre la situación económica, la situación política y, en general, la capacidad de respuesta que puede tener el propio gobierno ante la situación que viene y la oposición? Primero, la verdad es que quiero separar totalmente lo que son los deseos, ¿no?, del análisis, digamos, técnico, político o económico. A mí me encantaría hacer aquí un llamado completo al fortalecimiento de la oposición, un llamado de esperanza sobre lo que va a ocurrir el 8 de diciembre. Tranquilos, no se enrollen, vamos a ganar corrido la elección, voten que la vaina es de pinga, y además, tranquilo que en enero no va a haber nada. Aquí no va a haber ni un solo producto porque se lo van a llevar todito después de ir para acá. Y entonces la gente se va a rechar y va a sacar a Maduro por la mecha. El sector militar no vino y entonces Capriles va a ser nombrado presidente de la República tan pronto este carajo se desestabilice. Eso suena bonito, ¿verdad? Suena chévere. Pero el tema realmente es mucho más complejo que eso. O sea, bajo mi perspectiva, yo creo que si actúo más como un
médico forense que quiere ver solo el tumor y entender si el tumor, cómo lo mató, si fue el tumor, si fue un infarto, etcétera, y sin emociones, el tema, digamos, nos obliga a ver los escenarios de una manera mucho más amplia. Primero, por ejemplo, no es verdad necesariamente que las medidas que Maduro está tomando, que yo he rechazado a tal magnitud que el presidente Maduro en cadena nacional me respondió a mí y no al líder de la oposición, para que no tengan ni la menor duda de que yo estoy absolutamente en contra de las medidas de Maduro, ¿sí? En contra total. Es decir, la verdad es que no es cierto que necesariamente entre enero y marzo del año que viene no va a haber nada. O sea, eso no es la conclusión real de este tema. Y tampoco es verdad que a Maduro le salió del estómago esa estrategia y que no están preparados para nada el próximo año y que no vienen barcos chinos para reponer las plasmas, que no están en DACA o que no están en JBC. Y que si no llegan, tampoco es verdad que porque no hay plasma se jodió la vaina. O sea, eso no es verdad tampoco. Porque te van a mostrar una foto con GPS del barco que viene de Shanghái y que lo va a esperar el pueblo en el puerto de La Guaira y no van a dejar ni que bajen los televisores, sino que lo van a vender en el barco. Es decir, entonces, yo creo que si tú te ubicas en el plano de que no, tranquilo, que esto está listo, creo que cometes un pequeño error. Porque aquí viene un segundo elemento. Primero, yo creo que esto es una terrible política económica. Creo que la situación económica se va a tender a agravar, pero que esa agravación de la situación económica no es que no va a haber nada y que va a explotar la sociedad, sino que tú vas a tener un país más primitivo, con más colas, con terribles niveles de distribución, con actores nuevos y distintos de los que tú conocías, y con una gente que se termina por habituar más probablemente que revelar. Porque tú te revelas si no hay nada en total. Pero cuando la gente empieza a hacer colas y después consigue la leche o consigue lo que consiga en las colas, suele habituarse. Yo, básicamente, digamos, creo que hay además dos escenarios. No lo voy a eliminar, porque el escenario de un deterioro económico que explota en una crisis política existe. Hay muchas experiencias donde eso simplemente, no por eso, incluso por menos, han explotado procesos de muchos tipos, desde los constitucionales, electorales, hasta los radicales que eventualmente terminan con un gobierno. ¿Eso ha pasado? Sí. Pero el tema es que cuando uno oye el análisis de esto como un análisis concluyente de que la crisis significa la salida de un gobierno, la verdad es que se olvida de que más trabajo que lo que van a pasar los venezolanos en una economía petrolera han pasado por más de 50 años los cubanos y ahí están. Y que luego de la gran crisis en Libia, que fue una crisis horrible, o sea, el tipo duró N años en el poder. Entonces, ¿por qué es que allá sí y aquí no? Ahora, podemos hacer millones de análisis, pero lo que te quiero decir es que los escenarios están vivos todos. Y yo te diría, para terminar, por temas de tiempo, que yo me preocuparía mucho más por hacer el trabajo de construir una mayoría real y no una mayoría de deseo y convertir básicamente a la oposición en una fuerza donde la mayoría de la población siente que hay una alternativa real, que esa alternativa le puede mejorar su vida y luego que convierta esa mayoría real y que la gente se sienta identificada y representada por ti. Entonces puedes eventualmente buscar por los mecanismos que yo sigo insistiendo, que serán democráticos y electorales, un cambio en Venezuela. Ahora, al revés, pana, es decir, la esperanza puede ser activa o pasiva. La esperanza pasiva es la de los venezolanos mayoritarios, sentados en el sofá, rascándose la barriga, diciendo, no, pana, esa vaina no puede pasar, la gente se va a rechar, lo van a sacar del poder por las mechas. Yo la verdad te voy a decir algo, la única vez que la esperanza pasiva sirve para algo es cuando tú estás en un avión y el bicho se está cayendo. Entonces tú no te pongas creativo a pararte a ofrecerle al piloto, o sea, coño, ¿qué te ayudo, pana? Y vaina. No. Usted se sienta, se amarra y reza. Pero de ahí para adelante, la única esperanza
realmente importante es la activa, que es hacer lo que tienes que hacer a pesar de que tengas miedo. Porque tener miedo, lo único que te genera es el disparador del conformismo, que es muy mayoritario y tendencial en América Latina, o la valentía, que es lo que esperemos que tenga la población venezolana para enfrentar las terribles cosas que vienen y que van a venir sin duda. Señores, gracias. Quiero agradecer a Margarita López Maya, a Alonso Moleiro, a Luis García Mora y a Luis Vicente León por haber participado en Conversaciones Pro Da Vinci. Por supuesto, desde Pro Da Vinci vamos a estar no solamente publicando estos temas, que siempre lo hacemos, sino que estará el video de este evento. Y la próxima conversación Pro Da Vinci va a ser en enero. Ya anunciaremos cuál será el tema. Trataremos siempre que esté conectado con la actualidad. Y de aquí a enero no podemos saber cuál va a ser la actualidad en aquel momento, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido esta noche.